Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM. Hoy con un programa que tiene muchos contenidos, porque vamos a hablar, en primer lugar, de viajeros en el tiempo, y también vamos a visitar un punto encantado, en concreto, un lugar que es la ESAT, que es la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Igualmente vamos a conocer el fenómeno de las apariciones marianas y un caso paranormal en un hostal. Finalmente Jesús Callejo nos va a hablar de los ángeles, de la relación que tienen precisamente los ángeles y este mundo terrenal. Es el contenido de hoy del programa que aquí comienza, que es esta revista sonora llamada Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hoy toca hablar de viajes en el tiempo, y además es un tema que a mí particularmente me resulta muy interesante por los encuentros que tenemos y por los hechos extraños que hemos ido acumulando a lo largo de la última década prácticamente, de personas que se han encontrado pues de bruces prácticamente con situaciones que le hacían pensar que habían tenido precisamente ese salto, ¿verdad? Ese salto en el tiempo. Fijaos que acabo de publicar un nuevo libro que se llama La Guía Misteriosa de la España Encantada, y es curioso porque voy a hablar hoy de los temas que no he metido dentro del libro. Si no, en vez de tener 400 páginas hubiera sido 800, y la editorial creo que no estaba muy por la labor. Pero hablamos de viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo que podemos encontrar incluso en la ciudad. Porque a mí me empieza a llamar, a fascinar este tema cuando, por ejemplo, me encuentro con una persona que vive en la calle Imagen, en pleno centro de Sevilla, muy cerquita de la Encarnación, y él me comentaba un día, bastante asustado, cómo una mañana baja a comprar tabaco al estanco de toda la vida que hay en medio de la Plaza de la Encarnación. El hombre sale del portal, comienza a andar, y tal y como va andando hay algo que le choca en el ambiente, hay algo que
que no acaba de cuadrar con el paisaje que él está acostumbrado a ver. Y lo que él decía era que se encontraba precisamente a la Plaza de la Encarnación como hacía años debía estar, como hacía décadas debía estar. Aquello era imposible, y más conociendo que entre otras cosas ya tenía todo lo que es el conjunto arquitectónico del Metropol, ya estaba edificado, ya estaba construido, de hecho era visitable, era turístico, y que evidentemente aquello se correspondía con algo extraño. Para colmo, nos encontramos con un segundo hecho extraño, y era que él escucha una campana, le llama también la atención esa campana de dónde viene, mira, y lo que ve es al típico tranvía de Sevilla que estaba pasando a su lado izquierdo, justamente por lo que antes era la calle Imagen antes del ensanche. Es decir, que nos vamos un poco más atrás de la década de los 50 del pasado siglo XX. El hombre prácticamente no sabe qué hacer. Aquello, por supuesto, no era ninguna ensoñación, ni era nada extraño. Bueno, extraño sí era, simplemente que no era atribuible a algo físico que le estuviera él pasando. De hecho, él comentaba como la gente que pasaba por la calle, pues prácticamente no podían interactuar con él. Era como si no lo vieran, sin embargo él podía ver todo lo que estaba pasando a su alrededor. Con bastante miedo, porque os tenéis que poner en esa situación. ¿Cómo actuaríais vosotros si os vierais en ello? Pues desde aquí es muy fácil, os garantizo, es muy fácil opinar. Lo difícil es verte en ese punto. Él lo que hizo es, tranquilamente, empezó a retroceder sobre sus pasos, buscó la llave del portal, abrió la puerta, entró, cerró bien cerrado. Él decía para sus adentros, bueno, por lo menos la llave ha entrado, por lo menos en mi casa, ¿no? Por lo menos algo va bien en este mundo de locos. Y cuando ha entrado dentro del portal y ya se siente un poco más cómodo, simplemente sube a su casa y desde lo que es la terraza, desde la que se domina parte de la calle Imagen, parte de lo que es la planta de Cristo de Burgos y de la plaza del Cristo de Burgos, y a la derecha la Encarnación, pues él puede ver que todo está tal y como ahora lo conocemos. Él comentaba que su esposa, viéndole muy mal color, el hombre dice que incluso se le llega a bajar la tensión, simplemente le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Y él pues le viene a contar esa historia, y la mujer, pues lejos de tomarlo por loco, que es el mayor miedo que se tiene cuando se cuentan este tipo de historias, que no te tomen en serio, que piense que te pasa algo, pues lejos de tomarlo por loco, la mujer le dice que se lo cree perfectamente, que se lo cree, y que no solo eso, sino que ella también ha vivido algo también extraño, pero que para no mediatizar lo que era su opinión prefería no contarlo. Y son experiencias, como os digo, muy raras, y que no es la única. Nos vamos, si os parece, a lo que es la carretera de los Palacios, una carretera donde pasan cosas muy extrañas, y una carretera donde también en cierta ocasión nuestro testigo nos comenta que venía precisamente de pasar un día con la familia, tipo venta y demás, y venía con su automóvil, caía la tarde, hacía buen tiempo, y el hombre ve a lo lejos un vehículo que va toscamente iluminado, y que aparte de ir toscamente iluminado, pues se encuentra otra particularidad, y él desde la distancia le parecía que realmente era un coche antiguo, un coche de otra época, un coche que podía ser fácilmente de los años 30, años 40. Bueno, él se dispone a adelantarlo, le llama la atención, piensa, no, pues esto lo ha debido alguien de sacar para una boda, para una exposición,
que no es lo normal, porque esos seguros esos coches no tienen seguro, se consideran coches históricos, y como coches históricos normalmente cuando van a una exposición o algo van montados en una grúa que lo llevan, lo descargan y listo. Es difícil, ¿no?, de ver, ¿no?, salvo los que podéis ver en las calles típicos de bobas y demás, ¿no? Él lo adelanta, lo pasa, una carretera que no tenía bifurcaciones, no tenía entrada a lo que era cortijos cercanos ni nada, y él, bueno, os podéis imaginar, los hijos cuando ven el coche aquel empiezan a dar casi saltos: papá, un coche antiguo, un coche raro. Bueno, bien. Le llama la atención además que el interior del vehículo iba iluminado, algo que no dejaba de ser curioso. Y hay un momento en el que a él, en vista de lo extraño de la situación, le da por parar. Para en un apartado, y cuando ya había adelantado desde luego a ese vehículo, le da por esperar. Dice: yo voy a esperar que me pase, a ver qué es lo que me encuentro, ¿verdad? Y eso es lo que él hace. Él espera, y tal y como el coche aquel debe de pasar, pues él simplemente se encuentra que no lo adelanta, que no pasa, y que por allí no pasa. Tanto es así que incluso llega a coger su vehículo, se mete, da la vuelta, trata de buscarlo y no lo encuentra. La situación es tan extraña que un poco más a lo lejos de donde él estaba parado había un vehículo de la Guardia Civil. La Guardia Civil, cuando ve la maniobra del automóvil, piensa que es un conductor que lo que ha visto es la patrulla a lo lejos, que venía un poco tomado, ve la maniobra del automóvil, y cuando ha visto esa maniobra, pues lo que piensan es que ha bebido. Dicen: de alguna forma lo que trata es de evitar que lo paremos, que no estaban haciendo un control. Dicho sea de paso, estaban parados en la carretera, pero no estaban haciendo control. Y cuando adelantan al vehículo y le mandan parar, ese vehículo se detiene, un ladito en el arcén, el coche de la Guardia Civil para también, el agente se baja, lo primero que le pide es que se someta a una prueba de alcoholemia. El hombre se somete voluntariamente, además es un señor que ni fuma ni bebe, con lo cual me pasa a mí como cuando por las noches me paran cuando vengo de Canal Sur, ¿no? Un tío en una moto a las 3:30 de la mañana, este viene de marcha, este tiene que venir a puesto. Luego ya se encuentran que lo único que bebemos es agua, ¿no? Pero es así de triste. Delante de un micro no te puedes poner de otra forma. Entonces, una vez que lo detienen, se hace el control de alcoholemia al hombre, da por supuesto negativo, y simplemente le pregunta aquello de: ¿me quiere usted explicar la maniobra que ha hecho, a qué se debe? Y el hombre le explica lo que ocurre. Mire usted, vengo con mi señora, vengo con mis niños, acabamos de adelantar a un coche de época por esta misma carretera, nos hemos quedado mirando porque era muy llamativo, no era el típico coche de boda ni nada, sino que se veía más de usuario, más tipo Forte, por llamarlo de alguna forma. Nos hemos parado para verlo de nuevo pasar, y la sorpresa es que no ha pasado. Y en la carretera, mire usted, la carretera es que no hay bifurcación, es que el único sentido era este. El hombre lo mira, se sonríe y le dice: siga usted hacia adelante, y que sepa que no es la única persona que ve ese coche en esta carretera. Y ahí se lo dejó, como diciendo que son muchas otras las que han tenido la oportunidad de ver precisamente pues a ese vehículo de nadie, a ese vehículo de otro tiempo. Me llama también la atención, por ejemplo, otro de esos olvidados del libro, que como os comentaba, bueno, pues no tengo más remedio que ir dejando historias, porque si no tendría páginas para acabar, ¿verdad? Además es una guía dedicada a toda España, con lo cual, claro, no solo me puedo detener en lo que más conozco, ¿no?, que es mi Andalucía, me tengo que ir parando en otro sitio. Pero hay otro caso que también me resulta muy llamativo, carretera en este caso del Cuervo, las Cabezas de San Juan, cuando un comercial
viene de Cádiz, él es sevillano, hace su tarea en Cádiz porque es responsable de una marca que tiene distribución a nivel autonómico y le tocaba Cádiz, viene hacia Sevilla y como antes tenía que parar en el Cuervo, tenía que parar Las Cabezas, tenía que parar Los Palacios, tenía que parar en Dos Hermanas, dice, bueno, pues en vez de coger lo que es la autovía, cojo directamente por los pueblos y voy parando. Prisa no tengo, venga. Y a esas que este señor lo que se encuentra es a un ciclista que va a lo lejos, y el ciclista, él lo que lo describe es con una ropa muy antigua, una ropa también de otro tiempo, una bicicleta con un modelo ciertamente también pasado de época, pero bueno, que a él no le llama la atención, él lo adelanta y ya está, lo pasa dejando la distancia, y cuando ha pasado por el lateral pues le da metros, ya no lo ve por el espejo retrovisor, pasan aproximadamente unos 5 minutos en las que él sigue a una velocidad media de unos 70-80 kilómetros por hora por aquella carretera, y cuando han pasado 5, 6, 7 minutos ve que delante suya está el mismo ciclista. Ahora a este hombre le choca, dice, a este hombre lo acabo yo de pasar hace un rato. El problema es que esa bicicleta a 80 no va ni de coña, porque es que se deja los tornillos en la carretera, los tornillos y la cadena, vamos. Y luego que el hombre no es Miguel Indurain, el hombre era un señor ya mayor, con las típicas cogidas a los tobillos, la gorrita, que no iba precisamente vestido de ciclista, vamos. Él lo pasa, nuevamente deja el espacio, se fija mejor, lo ve detenidamente, lo mira por el retrovisor, cuando lo está adelantando lo tiene delante, lo pasa perfectamente, piensa, debe de haber por aquí algún atajo o algo, este hombre lo ha cogido y se me ha adelantado. Pero vamos, es extraño, porque un coche 80 contra una bici que puede ir como mucho a 40, hombre, hay diferencia, ¿no? Bueno, él sigue a lo suyo, y nuevamente cuando lleva recorrido de nuevo otros 5, otros 6 minutos más, no, que él me decía, no sé, dice, pero en ese tiempo puedo recorrer 10, 11 kilómetros, no sé, el hombre no sabía bien cuánto podía haber recorrido. Me vuelvo a ver el mismo ciclista, y ya ahí sabía que algo raro estaba pasando. Dice, yo estoy en círculo o algo está pasando, pero vamos, me conozco la carretera como la palma de mi mano. ¿Qué hizo el señor? Pues bajó la ventanilla para verlo mejor y para preguntarle, pero prácticamente hasta ahí pudo llegar, porque tal y como se empareja el coche a la bicicleta, tal y como va frenando para que aquel ciclista se ponga a su altura, pues simplemente el ciclista desaparece. Y ahí es cuando ya tiene constancia, ahí es cuando a él ya no le queda más remedio que decir, algo raro ha pasado, algo muy raro ha pasado. Fijaos que también hay otro tipo de historia que también a mí me llama mucho la atención. En cierta ocasión me reunía con un ufólogo sevillano muy conocido, amante de los ovnis, que se llama Rafael Llamas, y yo tenía la oportunidad de hablar con Rafael en su casa. Él ha sido catedrático en odontología, también fue decano de la Facultad de Odontología, es un magnífico escultor, y hablando en su casa de casos de ufología de la época, pues me viene a decir un suceso que le ocurre a una pareja amiga suya, y que a mí me recuerda mucho, cierto es, no hay que ocultarlo, a una leyenda urbana que ahora también, si queréis, os cuento. Él comenta cómo una pareja de amigo suyo, conocido, venía de Écija a Sevilla, venían hacia acá, hacia la ciudad, y hay un momento en el que el vehículo entra en una especie de niebla densa. A él le llama la atención, pero sigue conduciendo,
y cuando sale de ese manto, de esa niebla densa, lo que se encuentra es que la carretera le es desconocida. Es lo primero que le choca. ¿Esta carretera dónde estoy? Él sigue conduciendo con su automóvil, no sabe dónde está. En este caso no había ni Google Maps, ni había TomTom, ni había cosas de estas. Y lo que únicamente se le ocurre es que en la primera gasolinera que vieran paraban y preguntaban, porque a las horas que eran tampoco es que tuviera mucho más. Venían de una boda, no habían bebido, venían hacia acá, les resultó extraño. Cuando ve una gasolinera a lo lejos, él se detiene, le llama la atención el cartel, no conoce la gasolinera, se para a preguntarle al señor que estaba allí que dónde se encontraban, y el hombre pues poco menos le viene a decir que se encuentra en una localidad en Cataluña, en Esplugues del Vallès, donde Cristo perdió Llavero. Me imagino que ellos cuando hablen de algún pueblo de aquí dirán que también estamos donde Cristo perdió Llavero, pero es que estaban a 900 kilómetros de su sitio. Claro, el problema es que ellos habían dejado Écija detrás unos 40 kilómetros. Como mucho, tenían que estar llegando a Carmona, como mucho. El qué o el cómo se encuentran en ese sitio es lo que ellos no llegan a encontrar, ni a saber nunca. Dice que, bueno, él comentaba que no le quedó otra que comenzar a conducir hacia Sevilla hasta que llegó, deseando meterse en la niebla esa, a ver si aparecía por aquí, ¿no? Y le ahorraba el recorrido, pero la verdad es que fue algo muy extraño. Claro, yo se lo decía a él, digo, a mí me suena eso una leyenda urbana que hay del matrimonio de los Vidal. El matrimonio de los Vidal, que eran ellos argentinos, bonaerenses, y salen de Buenos Aires a una provincia, a Córdoba, y cuando se dan cuenta le ocurre lo mismo, entran en una niebla, y cuando salen de la niebla no saben dónde se encuentran. Empiezan a mirar carteles, los carteles la verdad es que señalaban localidades que ellos no sabían, y cuando por fin se detienen a preguntar, pues se encontraban a apenas 80 kilómetros de México DF, es decir, de México Distrito Federal, de la capital. Claro, Buenos Aires de México DF está a un tirón, pero a un tirón. Entonces aquello era imposible. Eso es una leyenda urbana, la historia no es real. La historia fue Alejandro Agostinelli, un investigador argentino muy bueno, quien descubrió que aquello era parte de un guión de cine que se viene más o menos a sacar por la fecha. Esa historia se coloca en determinados diarios justamente cuando iba a salir la película que habían rodado. Entonces un poco es como la antesala hoy sensacionalista que se hace con determinadas películas y demás. Acordados de Independence Day, cuando salían esos ovnis que iban avanzando por ciudades y te lo vendían casi como que ya estaban aquí, vamos. Y al final pues todo era parte de una trama de marketing, ¿verdad? Bueno, aquella situación no fue real, pero sí es verdad que lo que vive este matrimonio pues sí parece que fue real. Más cercano tengo incluso el caso de una buena amiga, Isabel Horta, compañera mía en radio. En este caso ella pertenece a Radio Cartaya, yo pertenezco a Canal Sur, y ella a mí me hace además es público el comentario porque los compañeros de Cuatro pues también hablaron de ello este pasado verano. Isabel un día se dirigía habían estado en Cádiz, ella es de Huelva, y habían estado en Cádiz visitando a unos amigos. Claro, sabéis que para pasar de Huelva a Cádiz tienes que pasar por Sevilla, porque las marismas no las puedes pasar, un entorno protegido, ¿no? Entonces ellos hicieron Huelva-Sevilla, Sevilla-Cádiz, y para volver igual. Ellos iban en su vehículo ya de regreso de Cádiz a Huelva, venían dirección a Sevilla, y cuando están circulando por la carretera, pues
en un abrir y cerrar de ojos, ¡plin!, se encuentran que de estar recorriendo la autovía, que ya sabéis que la autovía de Cádiz es un poco monótona, un poco pesada, pero hay un momento en el que cuando ellos están circulando por esa carretera, ¡pum!, directamente aparecen en un entorno que no conocen. Y ellos dicen, vamos a ver, si estábamos hace un ratito no, hace un segundo, un abrir y cerrar de ojos, si estábamos hace un segundo en la autovía, ¿dónde estamos ahora? Porque es que no sabían dónde estaban. Se ponen a mirar, no lo saben. Por la indicación que ella me da, se encuentran en un punto que yo conozco bien, que en este caso es la zona de Setenil de las Bodegas. Quien haya estado en Setenil de las Bodegas, la carretera, sabe lo que es esa carretera. Bueno, Setenil de las Bodegas, quien conozca aquella carretera sabe que enlaza con la carretera que da a Jerez y de ahí a la autovía, y aquella carretera es muy tortuosa y evidentemente no te puedes despistar, porque como te despistas acabas en un barranco, con lo cual aparecieron en una carretera de ese tipo. Ya cuando lograron regresar hacia atrás, pues ella simplemente, nerviosa, porque entre otras cosas tenía a los niños detrás, nerviosa, pues simplemente decía que bueno, que lo que había ocurrido era muy raro. Y ella, fijaos, primero lo cuenta en Radio Cartaya, en el programa que ella presenta, que ella hace, y luego yo lo publico en Huelva Información este pasado verano, tampoco hace falta irse muy atrás, y son ya los compañeros de Cuatro quienes la llaman, la entrevistan, e incluso el buen amigo Joaquín Abenza del Último Peldaño de Murcia también la entrevista, y ella, bueno, pues cuenta lo que fue aquel especie de salto que tuvo y que la verdad no sabría cómo calificarlo. Como veis, son incidentes que se van teniendo y que para mí son muy interesantes. Tengo otras dos historias similares. Cuando uno se da cuenta, si os fijáis, son muchas. Una ocurre en el Teatro Romano de Cádiz, el otro ocurre en el Anfiteatro de Itálica, en los dos. Curioso, dos construcciones, en este caso romanas. Y el primero de los casos, porque lo tengo más cerca, es el de Itálica, cuando una pareja va un domingo precisamente allí, está viendo todo lo que es Itálica, que sabéis que es amplio, no solo es el anfiteatro, sino también es la ciudad que tiene a la vera. Pero ellos, mientras que están en el anfiteatro, se meten por las galerías de dentro, escuchan mucho jaleo. Les llama la atención porque no había tanta gente. ¿Y qué piensan? Mira, cualquier grupo de turistas que ha venido y de alguna forma, bueno, pues están haciendo ruido. Ellos se asoman, salen a la grada y lo que se encuentran, ¿qué es? Pues se encuentran todo el teatro, el anfiteatro lleno de gente. Ellos piensan, lo que más de uno ha pensado, que se encontraban poco más, poco menos que en pleno rodaje de una película, porque me decían, es que estaban todos vestidos de romanos. Y yo, claro, es que es lógico, es que es un anfiteatro romano. Y dice, pues estaban todos allí, y claro, nosotros nos asomamos, pensamos que era efectivamente, oye, un rodaje, y el bullicio ese que habíamos sentido era la gente ocupando lo que era el teatro en sí. Por eso nos metimos hacia atrás, estuvimos esperando a ver si venía alguien de seguridad, alguien que de alguna forma pudiera poner orden en aquello. Sonaron unas trompetas. Dice, mi marido no pudo hacer otra cosa que asomarse otra vez, dice, porque mi marido es más curioso que yo, decía, ¿no? Entonces el hombre se asomó de nuevo y allí estaban todos con el mismo jolgorio. Dice, hay una cosa que le llamó la atención, y era que el teatro no estaba en ruinas. Por algo no son las ruinas de Itálica, ¿no? No estaba en ruinas, sino que el teatro estaba bien. Los huecos que se veían en las gradas, se veía el escalonado propio de las gradas, las guirnaldas que adornaban
todos los que eran la zona, digamos, de barrera, si hoy lo comparáramos con los espectáculos que modernos, lo que es el albero de del propio circo, pues te encuentras que, oye, que realmente estaba bien y que el entarimado estaba tapado, con lo que él sí es verdad que se echó hacia atrás y le dijo: aquí está pasando algo muy raro, vamos a avanzar, vamos a buscar la salida, a ver si de alguna forma nos dicen qué está pasando. Y cuando el hombre salió, que en este caso se sale en dirección inversa por la única puerta que tiene el vomitorio, pues al llegarse a la zona donde estaban los de seguridad, ya si estaban los de seguridad, preguntaron inocentemente aquello de: oiga, ¿qué rodaje, qué película se está rodando? La respuesta de los de seguridad fue mirándose los dos con una cara como diciendo: ¿qué están hablando de esto? Y uno decirle: pues mire usted, ninguna película. Ah, ninguna película, ninguna. Y entonces la gente que hay en todo que está arregladito, le dijo: mire usted, no hay nadie, acompáñeme y lo vemos. Y efectivamente cuando la acompañó, la grada pelada, en ruinas, con los grupitos de turistas por allí, y ni un vestigio ni un almendro que habían visto. No es el único o los únicos que han tenido la oportunidad de verlo, Hay muchas más personas que han tenido ocasión de ver esto mismo. En Cádiz, como os comentaba, nos encontramos con el mismo estereotipo de visión, que yo no la voy a repetir porque prácticamente es un calco, o un calco es también lo que ocurre en el Teatro de Mérida. También ocurre lo mismo, personas que han tenido esa misma experiencia. ¿Y cómo se puede explicar? Pues yo solo hay dos opciones que contemplo, miren ustedes. Garantizando de la estabilidad mental de la persona, dejando eso fuera de toda duda, o una de dos, o que haya sido una visión de otro tiempo, que la han podido tener. Hoy en física se da mucho este tipo de hechos, sobre todo en física cuántica, y de hecho se trata de explicar, otra cosa es que luego tenga una realidad práctica. Y otra posible explicación es un salto en el tiempo. Otra cosa no se me ocurre, la verdad, otra cosa no se me ocurre. Mirad, tengo un caso que es todavía más curioso, Reales Alcázares de Sevilla, que es un sitio donde pasan muchas cosas. Patrimonio lo puede negar, obviamente. Otra cosa es la realidad que viven allí los que trabajan. Y yo lo cuento en alguna que otra ruta de las que hago, cuando por ejemplo ha habido gente que ha salido de lo que son los Reales Alcázares, y cuando sales por la puerta de los jardines, la que da al patio de bandera, han preguntado aquello de: oye, perdona, felicidades, qué bonito tenéis el sitio, qué bien está. Es un detalle de muy buen gusto los que tenéis por los jardines vestidos de época. Y claro, el de seguridad, ¿qué hace? Lo mira como diciendo: ¿tenemos gente vestida de época en los jardines? Bueno, lo dejan de estar porque tampoco lo comprueban. Pero cuando ya es un comentario, otro comentario, cuando ya son muchos comentarios, pues siempre hay algún alma inquieta que dice aquello de: yo voy a preguntar, la verdad, yo voy a preguntar a ver qué pasa aquí. Ha llamado a gerencia: oye, tenemos actores en los baños de María Pita, tenemos actores en los jardines o en las habitaciones, ¿tenemos a alguien vestido de época? A nadie. ¿Por qué? No, es que hay gente que está indicando que se pasea por aquí gente vestida de época. Claro, ante eso ya se ha dejado incluso de, cuando lo dicen, se han dejado incluso de prestar atención. Incluso hay gente que le dicen: sí, tenemos actores, para que nadie se pueda llevar a ningún susto, ¿no? Pero os puedo decir que hace 2 semanas, por ejemplo,
a través de una cámara de seguridad, antes de entrar, antes de abrir los Reales Alcázares, se pudo ver a un señor que se paseaba por allí, que no caminaba, sino que arrastraba los pies y que se desplazaba con mucha lentitud, pero que estuvo en 30 segundos desde un punto de seguridad en otro, algo que es imposible, y que y fue captado en este caso por las cámaras de seguridad del edificio, de las muchas que hay. Y a mí, un buen amigo que trabaja allí me decía que es imposible. Dice, primero, es imposible porque no había abierto. Segundo, es imposible que nadie se quede dentro. Dice, porque por la noche se hacen varias rondas y si no hay un tío de seguridad, hay varios. Dice, tercero, que es imposible el desplazamiento que tuvo. Y cuarto, que incluso la indumentaria era extraña. Y eso, bueno, pues eso se puede vivir hoy, ¿dónde? En los Reales Alcázares. Si algún día tenéis la oportunidad de ir y veis que aquello está muy ambientado y que hay gente vestida de época, oye, acercaros y preguntarle la hora, simplemente por saber si lleva reloj o no, ¿no? Por saber si es de este mundo o si no es de este mundo. Son cosas que pasan, ¿eh? Son cosas que, oye, quizás hay quien lo identificaría con fantasmas. ¿Por qué no? Pudiera ser. ¿Por qué no calificar a ese señor ciclista de esa carretera perdida como un fantasma? Oye, pues pudiera ser. ¿Por qué no calificar a estos fantasmas de los Reales Alcázares como eso, como fantasmas? ¿Por qué no? Podría ser. O ese coche que se pasea por esa carretera también, ¿por qué no? Pero sin embargo, nosotros dentro de lo que son términos de investigación paranormal, no es tanto fantasma, porque no se corresponde con el estereotipo de un fantasma, sino con la visión de otro tiempo. ¿El por qué? Bueno, pues eso es una duda que de momento no hemos podido solucionar, pero que ahí se quedan los casos. Hay otros puntos, en este caso sí lo toco yo en la guía misteriosa de la España Encantada, como es Tibice, la Musara, que está en Tarragona, buena tierra además, en las que allí hay compañeros, como los hermanos Tenorio, por ejemplo, que me dicen aquello de allí lo que se abre es una puerta dimensional. Esto queda muy bien, queda muy bonito, ¿eh? Una puerta dimensional. Y yo cuando me dicen eso me imagino Stargate, ¿no? Me imagino una cosa ahí luminosa y la gente que entra y sale por el otro lado y no pueden volver, ¿no? Porque allí, en la Musara, en Tivisa, pues lo que se habla precisamente es de eso, de desapariciones, de gente que han dado 3 pasos y ¡pum!, se ha esfumado y no ha vuelto a aparecer. Y cuando han aparecido, pues o han aparecido en tal grado de desorientación que casi que no se sabe ni dónde han podido estar ese tiempo perdido, o en su defecto no han vuelto a aparecer. Y son desapariciones misteriosas que se pueden consultar, que no las estoy sacando yo aquí nuevas, que son muy antiguas, que están ahí y que a uno le llama la atención. O túneles en Cantabria donde el que entra no sale. ¿Y dónde se ha metido este hombre que acaba de entrar y no ha salido? O entró en el túnel y ha desaparecido. Bueno, pues esos sitios existen y son reales. Si evidentemente nos tenemos que guiar de lo que nos cuentan, ya no solo de las investigaciones que yo pueda hacer en un entorno más cercano, ¿verdad?, como puede ser Andalucía, sino ya de lo que nos cuentan los hermanos Tenorio en la zona de, o Josep Guijarro, por ejemplo, en la zona de Barcelona, muchos niveles, a nivel paranormal, a nivel de parapsicología, a nivel ufológico, a nivel de hechos extraños, ¿no?, de estos hechos forteanos que nosotros le llamaríamos. O por ejemplo, lo que nos pueda contar Juan Gómez de la zona de Cantabria, de la zona que tiene que ver con todo lo que es el norte de España, o Enrique Chazarra, o Miguel Pedrero en Galicia. Es decir, que son muchos los relatos que hay de este tipo y que a fecha de hoy indudablemente constituyen esos olvidados, no olvidados de la historia, sino olvidados también de los fenómenos paranormales, que en rara vez se cuentan, porque muchas veces ni nosotros sabemos dónde encasillarnos. Y fijaos que vamos a dar un giro absoluto, rotundo, en lo que es
esta charla que hoy estamos dando aquí en FNAC, porque ahora lo que me quiero es quedar en Sevilla nuevamente. Muchas veces sabéis que a los investigadores se nos ponen dudas, mucho más si te dedicas al periodismo, ¿no? Porque poco menos que todas las historias que cuentas te las inventas. De eso no está libre nadie, ¿eh? De eso lo dicen de mí, lo dicen de Iker Jiménez, lo dicen de JJ Benítez, y fijaos que son nombres mayores, ¿no? Lo dicen de todo el mundo, ¿no? Quizás porque aquí realmente los que investigan son los que se mojan, y evidentemente son los que cuentan hechos que pueden llegar a ser asombrosos, por supuesto, pero son los casos, los hechos que nos cuentan los testigos. Y muchas veces te dicen, sí, pero cuando tenéis que dar nombres no los dais, nombres y apellidos. Claro, yo te voy a poner un testigo en bandeja para que me hagan lo mismo que le hiciste a Isabel Horta, martillearla en 4 hasta que a la mujer no la dejaron vivir, básicamente, ¿no? Pues no, miren ustedes, no se hace. Se dan las iniciales, se dice un testigo, ¿verdad? Que ambiguo es aquello de un testigo, ¿verdad? Pero es que es la única forma. Que luego se nos pone en duda, por supuesto, que ¿cómo nos afecta eso? A mí ya de ninguna forma. Cuando uno lleva 30 años metido en el mundo del periodismo de lo paranormal y demás, ya es que tienes un abrigo de Nivea, te resbala todo, ¿no? Entonces a uno le da igual, porque sabe que es real. Pero fijaos que yo os voy a hablar hoy de otra cosa. Aprovechando que tengo aquí a un buen amigo, lo vais a poder leer este próximo lunes en el Correo de Andalucía, y yo cuento su historia. Yo cuento la historia de mi amigo Dani. No doy apellido, no hay problema. Luego te falseo la voz, no te preocupes. Luego dirán, es que la voz es falseada. Claro, es que, a ver, ¿qué quieres que le haga, no? O igual te la dejo, ¿a ti te da igual que te la deje? Sí. Le da igual que la deje, la dejo. No tengo problema. Mirar, Dani es un buen amigo que ha coincidido conmigo en diferentes sitios. Sobre todo ha venido a ruta, ha venido a charlas, hemos hecho amistad. Y él un día me dice, ¿tú sabes lo que pasa? Y me dice, en la calle Baños. Bueno, cerquita. Y yo cuando me dice la calle Baños, me tiro a la yugular Conservatorio de Sevilla, porque en el Conservatorio de Sevilla pasan muchas cosas raras, y de hecho también en mis libros o a través de lo que es el Correo de Andalucía lo he publicado, que no es un secreto. Lo que pasa es que es lo que os digo, el que se moja, el que investiga, es el que queda expuesto y al que van los palos. Bueno, este lunes próximo el Correo de Andalucía publica su historia. Yo me he permitido escribirla. Antes, evidentemente, he estado allí, he estado haciendo una serie de investigaciones. Por cierto, no me han puesto ningún problema para entrar. Ya. Yo me he paseado por allí, he hecho fotos, estamos a gusto. Yo pensando, digo, ya mismo me van a coger, van a decir, un tío 50 años haciendo fotos por aquí paseándose, este no viene a estudiar arte dramático, ¿no? Porque no os voy a hablar del Conservatorio de Sevilla, os voy a hablar de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, que es diferente. Y aquí tengo a mi amigo, y es él el que nos va a contar su historia. Te voy a pedir que omitas el nombre del conserje. Vale. Eso sí quiero que lo omitas, pues yo tampoco lo voy a nombrar o lo he nombrado en el artículo, pero eso sí te voy a pedir que lo omitas, más que nada porque es trabajador de allí, entonces tampoco hace falta nombrarlo, ¿verdad? Personal de allí. Cuéntanos, Dani. Pues la Escuela Superior de Arte Dramático está una calle paralela a Baños y es el mismo edificio que tiene el conservatorio, o sea, coge toda desde Baños hasta Pascual de Gallangos. Y pues estando en la escuela y tal, este conserje ya desde un principio nos contaba cositas que pasaban allí. Eso empezó siendo un orfanato, después se hizo un convento, el cuartel general del Carmen, que estuvo el conserje estudiando la mili ahí,
Y pues después ya se reformó en los años 70 por ahí, pues se reformó para hacer esto de artes, va a una escuela de arte dramático. Antes, previamente, hay que decir que fue Pablo de Olavide el que en el año 1715, creo que fue, el que ya se dedica a tener un espacio de artes escénicas precisamente en aquel mismo punto, pero ya aprovechando toda esa construcción que tenía, es decir, que ha tenido etapas. Pues este conserje nos cuenta lo que ha estado viviendo allí, de todas las noches. Pues empiezo a contar historias. Cuéntalo tranquilamente. Tú no te cortes, estamos entre amigos, tenlo en cuenta, ¿eh? Pues, tú cuenta tranquilamente todo. Desde lo más light a lo menos light. De lo más light. Por ejemplo, ¿tú allí qué has vivido? Pues estar en los baños, estar en los mismos baños y escuchar gente que te llama, mirar y que no haya nadie, ruido, que se tiran las cisternas, que se abren las puertas, los pestillos de las puertas cerrados por dentro y te asomas por debajo y no había nadie. Y en los mismos baños se escuchan susurros, que yo me ponía a buscar a la gente porque yo soy muy trágico, vamos. A ver quién está haciendo ruido, ¿no? Y busco, y no había nadie. Entonces, también porque por la mañana en la escuela, pero por las tardes nos dejan ensayar en las aulas de allí. Pues yo me quedaba hasta tarde allí y me quedaba solo ensayando en un aula. Y a lo mejor en el momento de bajar empezaban a escucharse golpes. O el otro día fui a la escuela, estuve hablando con el conserje y nos contó que hace una semana o cosa así alguien estaba ensayando y salió corriendo porque dijo que había visto una presencia, que había visto una persona de verdad, y que salió corriendo del aula y a buscar conserje. Tenemos ruido, tenemos aulas además que tienen nombre. Sí. Tienen nombre, por ejemplo, de autores, López de Vega, Grotowski, López de Rueda también, Molière, tienen nombre pues también. Entonces ellos ubican las aulas precisamente por los nombres. El López de Vega o el López de Rueda, me confundo. Están los dos, también pasan cosas, también hay ruidito y hay un cuartito a la vera. Sobre todo el López de Rueda. Hay un cuartito que es el cuartito de las limpiadoras. Sí. Y hay ruidito. También. Mira, yo estuve allí esta misma semana. Pues es que tenía un problema con el móvil, por eso hemos estado hablando más, porque he perdido un montón de fotos y demás. Y estando allí, más solo con la una, ya te digo, sin problema, empiezo a sentir ruidos en la pared. Pom, 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 pom. Claro, a mí me llama la atención. Yo digo, ¿ruido? Hombre, era tardecito. Pues yo siempre voy a los sitios tarde, o a la mañana me pilla en redacción, en el periódico. Digo, el cuarto de las limpiadoras está a la vera, voy a asomarme a ver que no haya ninguna limpiadora. Y efectivamente me asomo, más cerrado que todas las cosas del mundo, y los ruidos se escuchaban. Y tú, claro, te quedas con la sensación de dónde vienen estos ruidos. Luego, por ejemplo, el frío era descomunal. O sea, vamos a ver, sí, ha venido el mal tiempo, pero frío tampoco es que haga. Yo llevo cazadora porque siempre tengo mucho frío cuando llega esta época del año. A mí el frío no me gusta, pero el frío no era normal. Yo llevaba además de diferentes medidores y de un punto a otro bajaban 6 grados de temperatura, que es mucha tela. Entonces, claro, eso también te choca, eso también lo vives tú. Sí. Además que es algo continuo, algo que vives día a día. Y presencias, hablábamos antes de presencias. Sí, este mismo conserje, hay una historia que es la que más nos cuenta, y es de que él estaba volviendo hacia conserjería y empieza a escuchar ruidos en la planta de arriba. Sube, todo callado, vuelve a bajar, otra vez se escucha el ruido. Él dice, me voy de aquí. O sea, ya sabiendo lo que hay ahí, dice, me voy de aquí. Y fue a conserjería y había una niña en la puerta. A él no echa cuenta de eso, estaba más preocupado por los ruidos y buscando las llaves. Ahora no encuentra las llaves, se pone a hablarle a la niña. Que no encuentro las llaves, hablándole normal, porque él es muy hablado, habla muchísimo, hablando de que no encuentra las llaves, yo siempre las pongo aquí en el bolsillo. Y le dijo a la niña, ¿tú escuchas los ruidos?
Y dice que le respondió con una voz muy neutral, muy como suele sonar el espíritu, y diciendo sí, sí. Y que en ese momento se dio cuenta de que la niña no llevaba mascarilla. Y ya le dijo, oye niña, la mascarilla. Y ahí ya mirándola dijo, no es de aquí. Y dice que ya la describió con los ojos hacia adentro, como que tenía los ojos huecos, la piel arrugada. Eso no lo describió él. Y que en el momento que fue ya a cerrar la puerta, porque encontró las llaves en otro bolsillo, que dice que nunca las tenía ahí, pero que las encontró ahí, que fue ya a cerrar la puerta, una puerta que no le dejaba cerrar la puerta. Y él pues se ponía a hablarle a la niña, venga que nos tenemos que ir ya, venga que nos tenemos que ir. Incluso tuvo la iniciativa de intentar llamar al director, no se lo cogió en ese momento y él pues tuvo que apañárselas él solo. Al final consiguió cerrar, pero dice que le costó la misma vida. La niña desapareció, que desapareció justo en la puerta cuando él fue a cerrar, desapareció. Y esa misma niña no la ha visto solamente esa vez, la ha llegado a ver otra vez. Te envié un vídeo que es como de una caseta de juguete que hay allí, y pues que la ha llegado a ver más de una vez ahí. Vamos, y en ese ala de la escuela entras y de repente un silencio absoluto. Mira que sales un poquito y empieza a sonar la gente hablando, ruido de las aulas, porque allí estamos, es arte, que si zapateo, que si saltando volteretas, hay ruido, bricolaje, hay al lado una cosa de bricolaje también. Pues era entrar justo para subir esas escaleras, un silencio descomunal. El silencio cero, que le llamamos nosotros a eso. Es decir, y una sensación en el cuerpo. A mí eso me pasó en el Sanatorio de los Muertos, que siempre hay ruido allí, porque están los aviones despegando y aterrizando, siempre hay mucha luz. Llegué con mi abogado y un grupo, y cuando llegamos allí nos bajamos de los coches, porque por aquella época se podía entrar en los coches, y cuando llegamos estaba cayendo una especie de rocío raro, las luces del aeropuerto estaban apagadas, cosa que es anormal porque siempre están encendidas, sobre todo las de las instalaciones de casa, de lo que antiguamente era casa, de construcción aeronáutica, que ahora es Airbus, y silencio. Y mi abogado se acercó y me dice, aquí está pasando algo raro, ¿no? Y efectivamente estaba pasando algo raro. De hecho fue una noche de las más movidas que yo recuerdo allí. Ventanas que se abren y se cierran también allí en el conservatorio, ¿no? Sí, eso pasa muchísimo. El ESAD, ¿qué le dicen? La ESAD. Exactamente. La Escuela Superior de Arte Dramático. Exactamente. Sí, además yo tengo la ocasión de... Yo siempre me quedaba hasta el final, y yo con este conserje pues tengo también amistad, y siempre me decía, acompáñame, pues también intentaba no ir solo. Me decía, acompáñame a cerrar las ventanas. Y ventanas que decíamos, eso está cerrado. Yo le decía, no, yo lo he visto por fuera abierto. He dicho, a ver, vamos a comprobarlo. Y efectivamente estaba abierto. Y era algo que él había comprobado que había cerrado. Y el otro día nos contó que fue a cerrar una ventana y hay un pestillo que él lo echa hacia arriba. Y ya cierra la ventana. O sea, cierra la ventana, echa el pestillo, echa las cortinas. Pues que de repente sonó, clap. Y miró, estaba el pestillo para abajo con las ventanas abiertas y las cortinas deslizadas. Esto pasó hace 2 semanas, porque fui la semana pasada a verlo y nos dijo la semana pasada, así que hace 2 semanas. Yo estuve esta semana para más que nada fotos, hacer una sesión de psicofonía, que dicho sea de paso nadie me puso pega, preguntar por allí a los alumnos. Había alumnos que sí, que me decían, sí, aquí pasan cosas, otros no, yo no he vivido, yo no quiero hablar de eso, ¿no? Luego cuando uno se asoma a lo que es un poco la historia del sitio, sí es verdad que se cuentan y te lo reflejan como leyendas de fantasmas dentro del edificio. Eso es cierto. Pero no podemos hablar de sugestión, porque aquí Dani poco sugestión va a tener, lo harto, ¿no? Y gente que hay allí también poco sugestionable. Y luego un trabajador que a diario vea hechos extraños, o que viva hechos extraños, convendréis conmigo que cuando menos también, te invita por lo menos a pensar qué está pasando en la Escuela Superior de Arte Dramático, ¿verdad? ¿A ti qué es lo más fuerte que te ha pasado allí? Yo es lo de los baños y los ruidos.
pero porque no sé, en ese momento no estás pensando, ay, sonará algún ruido, ay, no, me pilló desprevenido y empezó a escuchar ese ruido. Yo estaba cagado y no sabía quién llamar, estaba solo. Empecé también a mi pareja a mandarle mensajes, fotos diciéndole estoy aquí, no, eran ruidos, eran pasos que parecía que se metían en los baños. Sí, como si hubiera alguien andando por ahí. Y después te asomaba y no había nadie. Pues son hechos que ocurren en esa escuela superior de arte dramático, que no me confunda con el conservatorio, que está cerquita. Tú sabes que está cerquita. Sí. Es más, es que a través de la escuela se vas al otro sitio, al porque conservatorio. El antiguo cuartel del Carmen, el antiguo convento, era parte del mismo edificio, con lo cual es el mismo edificio casi, ¿no? Cuando vayáis por allí, ya os digo, no os ponen muchas pegas para entrar, ¿eh? Si vais por la tarde, no. Si vais por la tarde, no, exactamente. Yo fui por la tarde, pues no os vais a encontrar ninguna pega, y aparte de ver un edificio que tiene su encanto, hay que decirlo, tiene su encanto, sobre todo la zona del Torreón, es bastante evocadora. Aparte de esa zona también os podéis encontrar con situaciones extrañas. Yo he podido grabar una psicofonía allí, además muy clarita, en la que dice una voz, mi hija, y a mí me dejó... Luego tengo otra psicofonía que mañana tengo pendiente de limpiar, porque hoy ya lo he dejado porque no tengo tiempo en el día prácticamente, que también parece que dice algo, bajadas de temperatura, además con equipo profesional, y luego también los detectores de campo electromagnético, que a esto le he hecho menos cuenta porque es un sitio donde hay muchos fluorescentes, donde hay halógenos, donde hay muchos móviles de personas que lógicamente están allí y demás, y bueno, la medición te puede generar dudas, ¿no? Pero lo he podido vivir en primera persona, y por tanto he podido sentir esos ruidos en primera persona, con lo cual, bueno, era Dani, era nuestro amigo que se ha querido acercar aquí, que a mí me ha agradado mucho que venga, porque prácticamente te he podido atracar y contar esos casos nuevos que el día de mañana lo veré en otro libro de estos que yo hago y que os hablan de cosas de Sevilla, pero que es bueno que también le pongáis caras a los testigos. Es bueno que sepáis que son reales, que existen, que son de verdad, y que no salen de la imaginación de ningún periodista, que también es bueno. Dani, muchas gracias. Sí, gracias. Siempre. Son casos que vienen a ocurrir en esta... Y llévate este aplauso, claro. Son casos que vienen a ocurrir dentro de esta ciudad nuestra, pero que ocurren en cualquier otro sitio de España. Que uno va a la Pinacoteca Reina Sofía en Madrid y se encuentra que tiene fantasmas. Que uno va, por ejemplo, al cuartel de la Guardia Civil en Bilbao y se encuentra que tiene fantasmas. Que uno va a Zaragoza, por la zona de Aragón, y se encuentra allí una estación perdida, que es la estación de Canfranc, y tiene también sus cosas raras, sus fantasmas. Y que es un poco ese tour que yo tenía pendiente en esa guía misteriosa de la España Encantada de Samarcanda y la editorial, y que, bueno, yo era una deuda pendiente que tenía. He viajado mucho. Antes me preocupaba de viajar fuera de España, ¿no? Antes me preocupaba de visitar todo lo que era Egipto, Jerusalén, Turquía, París, Berlín, Londres, México. Y últimamente, cuando uno ya ha visto una buena parte del mundo, se preocupa de conocer lo que tenemos dentro, que es muy bonito, que merece la pena, y que yo siempre lo digo, no viajes fuera si antes no has conocido lo que tienes dentro. Es más, no viajes fuera si no has conocido dentro de lo que tienes dentro de tu ciudad. Que hay quien te viene cantando las excelencias de París o de Lisboa, son dos grandes ciudades. A mí particularmente me quedo con Lisboa, que es más bonita, y luego le dice, oye, pues tú sabes dónde está este punto en Sevilla, anda, ¿eso dónde está? Y resulta que es además un furgón de turistas que vienen de China o de Japón, al que es de aquí. Y con eso es con lo que yo lucho habitualmente, ¿no? Ya os digo, cuando uno conoce
buena parte del mundo se preocupa de conocer España y Portugal, que son nuestros vecinos y tienen muchos sitios que merecen la pena, y que de alguna forma hoy, en esta entrevista que le he hecho a mi amigo Dani, que pusierais cara a un testigo de lo imposible, que también pusiéramos hechos de saltos en el tiempo, de viaje en el tiempo, si os fijáis, a un buen ramillete de casos que no son ni uno ni dos, sino que son muchos, como hemos podido ver, y que solo hemos contado un ejemplo de cada uno, que si nos paramos a ver más casuísticas en esos sitios, merecen casi una conferencia para ellos solos. Y que hoy, en este caso, era la conferencia que dábamos en este punto tan nuestro como es FNAC, y que todos los meses pues nos acoge y que hace estos encuentros que luego sabéis que son difundidos y divulgados a través de YouTube, que también se pueden ver en otras tiendas de FNAC, y que también, bueno, pues yo mismo me preocupo de darle contenido radiofónico para emitirlo en Voces del Misterio, porque son muchas las personas que nos lo piden, y que de alguna forma aquel que no haya podido venir, que pueda también disfrutar no de la charla, y sí del conocimiento, que es lo que importa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Se presenta mi último libro, la guía, en este caso, misteriosa de la España encantada. Y bueno, pues ahí vamos a estar nuevamente y vamos a presentar esta nueva criatura, como yo les suelo decir, en las que de alguna forma, ahora sí es un recorrido por toda España. Era algo que yo tenía muchísimas ganas y bueno, de alguna manera, debido a ello, debido a que en muchas ocasiones, bueno, pues vas acumulando casos que vas investigando en un sitio, en otro, pero siempre se quedan ahí, ¿verdad? No pasan de algún artículo que he escrito sobre ello y demás. Y bueno, y fue el leitmotiv que me lleva a hablar con la editorial querer sacar también una obra que es bastante importante, una obra que es bastante gruesa, bastante densa, y que me ha llevado, pues fíjate, me ha llevado casi 1 año y medio el escribirla, y ahora pues ya está allí, ya está en librerías y demás. Hace pues ese año y medio que me puse a concretar todo, casos, investigaciones, apuntes que tenía de zonas que había visitado. Yo voy mucho a la zona de Madrid, a León, a Burgos, a toda esa zona que me fascina. León y Burgos por las catedrales y por otros muchos misterios que tiene. Madrid porque es una ciudad que me gusta bastante. Y bueno, llegó la hora y por qué no hacer una obra que fuera general, una obra que no solo además fuera de casas encantadas, de fantasmas, que parece que últimamente también donde se me engloba un poco más, ¿no? Pero no, es un libro que va de todo. Leyendas, historias curiosas, fantasmas, ovnis, seres monstruosos, lugares desconocidos. Es un poco el sacar, el extraer lo mejor de cada ciudad. Y dentro de cada ciudad, bueno, pues poder... Además, cuando te digo dentro de cada ciudad, es que me he querido parar casi en la totalidad de las ciudades de España, incluido Ceuta, Melilla, que son las ciudades autónomas, luego todas las islas. Es decir, es un recorrido amplio y lo bueno es que a mí quien me conoce sabe que he estado estos últimos años pues viajando mucho de acá para allá. Antes me llamaba mucho la atención viajar fuera de España. Y bueno, y ahora pues realmente hubo un momento en el que cuando ya has conocido la mayoría de los países que te interesan de fuera,
no es que el resto no tenga nada atractivo, simplemente yo cuando hago unas vacaciones o planteo unas vacaciones, las planteo desde el punto de vista del misterio, porque sí es verdad que me gusta en cierta forma visitar lugares que tengan algo, que sean ciudades atractivas, que sean turísticamente potentes, pero también que tengan un misterio. Y dentro de ese misterio, bueno, pues hubo un tiempo, y ahí hay un libro mío que plasma todo ello, que en este caso es El Camino Secreto, en el que hablo un poco de todo, en el que hablo de Egipto, en el que hablo de Jerusalén, un poco de todo. Y en el tema de esta guía, pues es exclusivamente de España. Las apariciones marianas en Huelva, que es un lugar mariano eminentemente, y es tierra de fe y de religión, en muchos casos inquebrantable. Fervor mariano en tierra también de María Santísima, cuya singularidad está a la altura de los sentimientos, de las pasiones que desatan pues todo este fenómeno que es el de la fe, desde la ermita de la Virgen del Rocío hasta cualquier otra devoción popular que puede estar en cualquier otra localidad y que de alguna forma en Huelva se pone de manifiesto. Sentimientos, los sentidos, la sonrisa que puede pasar de la sonrisa al llanto, la fe, el golpe que nos da el corazón en cada movimiento que vemos de nuestras imágenes cuando están en la calle o procesionan o en cualquier romería, es lo de menos, es la entrega y las creencias. Pero en Huelva sí es verdad que hay muchísimas apariciones marianas que han tenido un peso específico durante mucho tiempo y que algunas no tienen un reconocimiento como tal, pero sí es verdad que algunas, como tal, reiterándome, pues han pasado a ese saber popular que es tan importante. Por ejemplo, son muy conocidas las apariciones marianas del Repilado, en el término de Jabugo, en la Sierra Norte, y que allí vamos a tener un primer encuentro en 1987 con una niña de 11 años que se llamaba Alba Bermúdez Navarro, que decía desde hacía tiempo que veía a la Madre de Jesús junto a un platanero situado junto a la cantina de la estación del tren. Llegó a congregar a 20.000 personas en aquel punto concreto para ser testigos de lo que aquella niña decía, que veía a la Virgen María y que iba a dar una prueba. La gente se preguntaba aquello de si iba a bailar el sol o si iba a brotar agua de una piedra, como ocurrió en Fátima o como ocurrió en Lourdes. Pero todo es más mundano. Alba llegó vestida de blanco, comenzó a rezar junto al platanero. Al finalizar, la Guardia Civil se la llevó a la estación, quizás para protegerla de aquel gentío que se agolpaba alrededor de ella, y Alba describía de una manera bastante gráfica aquella aparición mariana. Decía que era una mujer muy guapa, con una corona en la cabeza, un vestido blanco, capa azul y un rosario en las manos, juntas sobre el pecho. 20.000 personas que querían, que deseaban, que anhelaban ver a la Virgen, que confiaban en la inocencia de la niña, y se había desplazado personas de toda la península ante el rumor de aquella aparición mariana. La madre de Alba gritaba: «Mi niña no está loca, mi niña no está loca, mi niña dice que ha hecho un milagro», mientras que unos perdían la mirada en el cielo entre rezos y oraciones, y otros, pues contemplaban lo que es la sociología del milagro. Los estamentos eclesiásticos de Huelva manifestaron al respecto que el vicario general, en este caso de la diócesis, Ildefonso Caballero en la época, que era un fenómeno que surgía al margen de la comunidad eclesial, ya que se trata de un movimiento emocional ante el cual la Virgen o la Iglesia se mantiene expectante y prudente al tiempo que escéptica. Y aquello quedó un poco apartado en el olvido, aunque fue portada de numerosos periódicos de la época e incluso de telediarios y de informativos de radios locales.
Otra aparición singular cerca de Huelva, a unos 14 kilómetros, es la de Gibraleón. Y allí nos vamos a encontrar con algo que desde luego nos va a dejar muy sorprendidos. Y es ser testigos de unas apariciones, la primera de ellas, quizá la más conocida, desde 1989, cuando se producían en la colina llamada Alto Micael, y que fue descrita como una joven muy bella, de unos 22 años, luminosa y vestida de blanco. Sus mensajes eran dados los días 13 de cada mes. Supersticiosos no eran, aunque en esas apariciones no dejaban de tildarlas como un buen ejemplo de fraudes perpetrados por supuestos videntes con un claro afán monetario enmascaradas tras ellos. La Virgen daba mensajes del tipo de: quiero que hagáis una capilla aquí, que ya lo dije, quiero que me pongáis, hijos míos, una imagen bendecida, como dijo el 29 de octubre de 1991. En otros, por ejemplo, decía: pido a todos la conversión del mundo entero. Todos los que vengan a rezarme el rosario con devoción, penitencia y sacrificio serán protegidos por mí y saldrán favorecidos. Hijos míos, acordarse del Padre, de mi corazón que está sufriendo por todas las injurias. Hijos míos, levantad los ojos, que yo estoy con vosotros. La sugestión, las ganas de ver, las ganas de creer, de ser partícipes del milagro, el hipnotismo colectivo, quedaba de manifiesto en unas apariciones más del lado terrenal que del lado celestial. Otros, como la fervorosa Pitita Ridruejo, pensaban en la Virgen del Carmen como solo a una vidente encantadora de masas con ganas de transmitir el mensaje de la Virgen y solo ser testigos de un milagro, porque en sus apariciones las personas allí congregadas habían creído ver moverse al sol desde la quietud que tiene este en el universo. Fenómenos que son explicables dentro de una ilusión óptica generada por la impresión de la luz en la retina, más el efecto causado por el desplazamiento de las nubes delante del sol, como relataba en este caso un investigador onubense, y así la vidente comunicaba el prodigio de la danza solar en Gibraleón como si fuera un Fátima cualquiera. Pero evidentemente todo ello genera una grandísima devoción en otras personas, porque nos vamos a encontrar también el milagro que tiene con ella y que lleva aparejada pues el prodigio de la Virgen de las Angustias, a las orillas del Guadiana, donde se puede encontrar la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias del siglo XVI, y en su interior hay una bella imagen de la Virgen que tiene una historia. Cuenta la leyenda piadosa, que debe contener lo que yo llamo el germen de la verdad, que la imagen fue encontrada en el río, en tierra de nadie, entre España y Portugal, siendo los hermanos los Coritos los que la pescaron y al recoger las redes y artes de pesca. Al tirar encontraron una caja de madera en cuyo interior se encontraba la talla de la Virgen con Cristo en sus brazos a modo de piedad. El lugar del hallazgo está cercano a la localidad portuguesa de Castromarín, y debido a ello comenzó una agria disputa que finalizó en este caso con una decisión salomónica. Se repartirían en tiempo la imagen durante un espacio de 6 meses. 6 meses que iba a estar la imagen en una ciudad y 6 meses que iba a estar en la otra. Esto, claro, teóricamente es un poco un despropósito, pero de esa forma se reparte en tiempo y otros 6 meses en Huelva. Así estaba el 50% entre Huelva y Portugal. Pero cuando era trasladada a Castromarín se desató un tremendo temporal y no pudo llegar a dicha localidad. Así, cada vez que trataban de llevarla para cumplir el acuerdo con los portugueses, ocurría esa tormenta. Y se entendió desde el país vecino que no era voluntad de la Virgen de las Angustias salir de Ayamonte, lugar donde iba a permanecer. Toda la población gozosa decidió construir una ermita en honor a la patrona, ya que la villa pues honraba de tenerla
La obra iba a buen ritmo hasta que llegó la parte final, que era la techumbre, y comprobaron con horror cómo había madera suficiente para hacer solamente una parte, pero no entera. Rezaron a la Virgen para su intermediación y apenas unos días después un barco llegó a puerto con mucha madera, pero no le servía, y se usó con agradecimiento para acabar la obra, pensando que había sido un milagro divino. La Virgen de las Angustias sufrió graves daños durante la Guerra Civil y fue rehecha en 1937. En el año 1972 se restauró la policromía y en 2010 se perfeccionó aspectos de acabado y eliminar así restos de anteriores restauraciones. Es una imagen muy devocionada, que se la considera muy milagrosa, y es uno de los milagros más importantes que tuvo en lo que fue la protección de toda esta zona cuando se produjo el tremendo y terrible maremoto de Lisboa, que en cierta forma afectó de una forma tan abrupta pues a localidades tan cercanas como por ejemplo nuestra vecina provincia de Cádiz o incluso Sevilla. Hemos de recordar que fue el famoso terremoto de 1755. Otra imagen singular es la de la Virgen de la Cinta, una tradición que nos dice que un zapatero llamado Juan Antonio sufrió un fuerte dolor regresando de Gibraleón hacia su punto de origen. Aquel buen hombre cayó al suelo tocándose el costado e invocando a la Virgen. Encontró en el suelo un cinto que ató alrededor de la zona fruto de ese repentino dolor, sanando de inmediato. En honor de aquella milagrosa sanación se construyó allí una capillita. En la pared se pintó una imagen de la Virgen con el niño. Estaba en su regazo, desnudo, con unos zapatitos y portando en su mano derecha una cinta recordando aquel hecho milagroso. La Virgen en su mano izquierda es representada portando una granada, que lo que hace es simbolizar las virtudes, todas las virtudes que tiene, en este caso, pues esa Virgen tan particular. En sus 4 vidrieras, por ejemplo, podemos encontrar otra curiosa historia que nos narra una leyenda en la que la Virgen de la Cinta da la libertad a un marinero onubense y la conversión de un musulmán. Y dice así textualmente: estando este cristiano en un lugar de berbería, afligido por la mala vida que su amo le daba, se encomendó a Nuestra Señora de la Cinta y milagrosamente se le apareció y le dijo que le sacara de allí. Su amo, el moro, oyó hablar al cristiano con Nuestra Señora y le dijo: ¿qué mujer es esa que habla contigo? Y respondió que era Nuestra Señora de la Cinta, que en cierta forma lo había de sacar de allí. Y respondió el moro: yo te pondré donde no te saque. Aquí es donde este moro mandó hacer un arca y metió al cristiano dentro, y tomando un gallo le cortó el pescuezo, y dijo al cristiano: cuando este gallo cantare tendrás tu libertad. Y cerró la caja y le echó 2 piezas de pesado mármol encima, y él tendió, el propio moro tendió su cuerpo sobre el arca y milagrosamente vino a parar al humilladero. Aquí es donde despertó el moro y le dijo al cristiano: ¿en tu tierra estamos? Y respondió el cristiano: ¿no te lo dije yo, que esta señora es poderosa? Abrió el arca y envió al cristiano al lugar para que diese cuenta del milagro que se había obrado con él la Virgen. Y el cristiano vino entre el cabildo eclesiástico y secular y hallaron al modo humillado delante de la Virgen. Aquí es donde quisieron fabricar la ermita, y por el peligro del mar que daba donde Nuestra Señora, cortaron el paredón y colocaron donde hoy se conserva la imagen de Nuestra Señora, trayéndola en procesión y el moro acompañándola. Y el moro recibió el agua del bautismo, sirviéndola al cristiano de padrino, donde quedaron sirviendo a Nuestra Señora hasta la muerte. Y es que la Virgen de la Cinta es de obligada visita. Se encuentra todo el año en el santuario del Conquero, o ermita de la Cinta, donde también se encuentra la verdadera y primitiva imagen de la Virgen, una pintura en un muro del altar mayor. La talla que procesiona es una imagen del círculo de Benito Ita,
Benito Hita del Castillo, realizada en 1760. Y la tradición dice que la Virgen debe bajar a Huelva el tercer domingo del mes de agosto durante el rezo del Rosario, procesionando entre agosto y septiembre de su santuario a la Catedral de la Merced, precisamente en Huelva. Algo que desde luego no deja de ser curioso y algo que evidentemente tampoco deja de ser llamativo que nos encontremos precisamente con todo ello. Y fíjate que en Cartaya también nos encontramos a aquella famosa aparición de la Virgen del Almendro, que ya ha pasado el tiempo. Aquello tuvo lugar en el año 2007 y es que la silueta decían que se parecía precisamente en un tronco quemado a lo que era una manifestación mariana, y aquello hizo que fueran muchísimas las personas que se desplazaran a aquel lugar para ver a aquella Virgen prodigiosa del Almendro, en la que rápidamente se colocaron velas, en la que se colocaron flores, estampitas, y que fue bautizada de esa forma, la Virgen del Almendro. Y lo cierto es que cuando se mira en determinados ángulos, que no en todos, pues realmente parece real la imagen de una silueta piadosa que pudiera ser la de la Virgen, como con las manos en actitud de oración, las manos en actitud de rezo, que parecían o parecen estar contemplando. Pero la verdad es que no deja de ser llamativo, no deja de ser curioso que nos encontramos también este tipo de hechos que luego han ocurrido en otros muchos lugares, que han ocurrido también en otros muchos puntos, y que la verdad hoy nos encontramos con que esta historia, que ya pasó, ya quedó sepultada, en este caso en la memoria de muchos, sí es verdad que ahí están, ahí nos lo encontramos, y que Cartaya también tiene su propia aparición. Esto mismo ocurrió en uno de los invernaderos de la zona de Lepe, cuando sobre una de los invernaderos, de las paredes, por llamarla de alguna forma, de cristal, de plástico, parecía que se asemejaba pues también al rostro de una virgen. Y ahí nos encontramos que realmente también es curioso, porque fueron muchos los que creyeron ver ese rostro y ir, de hecho, en peregrinación hasta este punto a hacer fotografías. Y nuevamente viene a desatarse esa misma sociología del milagro, donde muchos son los curiosos que acuden, y otros los que, movidos por la fe, también se atreven a ir a este mismo lugar. Evidentemente dejo aparte lo que es la devoción por la Virgen del Rocío, que sí hemos hablado de ella, que yo suelo hablar de ella cada vez que llega ese lunes mágico, esa noche del domingo al lunes, en la que los almonteños se saltan esa reja y pasan a ese lado a acoger a su patrona, a su Virgen, y a pasearla durante esa noche pues por todo lo que es la aldea, y regocijarse en ello. Hoy, sin embargo, pues hablo de estas otras tradiciones, de estas otras imágenes milagrosas, de estos otros enclaves también milagrosos que podemos encontrar en toda la provincia de Huelva, y que desde luego a uno le deja la sensación que por mucho que pase el tiempo, por mucho que el tiempo de alguna forma vaya pasando y pues los tiempos cambian, y muchos también sean los que cambien su forma de pensar, o incluso que generaciones que vienen tras nosotros pues se lo tomen de otra manera, se lo tomen de otra forma. Pues sí es cierto que nos vamos a encontrar pues con este tipo de hechos que son tan singulares, y de este tipo de hechos que nos vienen a recordar que Huelva es tierra y es ciudad mariana en su capital, pero también en toda la provincia sienten de especial forma todo lo que viene a suceder precisamente en ella. No quiero o pongo un punto aparte en todos estos misterios que te cuento, porque también te quiero narrar algo que ocurre o que ha ocurrido paranormal en toda la zona onubense, y es en un hostal de la capital, que voy a omitir el nombre evidentemente para no perjudicar, porque son muchos los supersticiosos que
se reúnen y que luego no querrían estar, y otros por contra los que querrían ir. Pero bueno, conociendo cómo se mueven las pasiones y los terrores de los andaluces, casi que mejor omitir el nombre, porque el caso que te quiero contar es de una pareja, Ana y Fran. Los dos se desplazan a Huelva a pasar un fin de semana y se alojan en un hostal, en una pensión de la capital onubense. Algo baratito porque en tiempos de crisis el bolsillo pues evidentemente no está para muchos dispendios. Todo discurre con normalidad. Estuvieron visitando a unos amigos, disfrutando de la gastronomía onubense, del buen tiempo que no reinó precisamente durante su visita, pero bueno, es que también tenemos derecho a que llueva. Y bueno, la tormenta real iba a comenzar cuando, unos instantes después de llegar a la habitación a descansar, se iba a abrir la caja de los truenos. Fran, que es el testigo, me decía que llegaron sobre las 2:30 de la noche, que estaban cansados, que la verdad es que se lo habían pasado muy bien, y ellos, mientras que se desvestían y se preparaban para dormir, hablaban un poco de lo bien que había ido el día, se metieron en la cama y ahí comienzan los problemas. Lo primero es que la temperatura que hacía dentro de la habitación fue muy baja. Empezó a bajar abruptamente y su mujer Ana le dijo que hacía demasiado frío, que aquello no era normal. Y él, Fran, quiso explicarlo como que de alguna manera, bueno, pues el tiempo estaba muy revuelto y que a lo mejor había entrado una gota fría o una dana, o que estaban en plena, en este caso, en pleno frente frío, y que por eso lo estaban notando. Sin darle demasiada importancia, se levantó, abrió un armario donde ya habían visto unas mantas, en estos momentos previos en los que uno cotillea por la habitación a ver qué tal es, y las puso sobre la cama para entrar en calor. La cosa es que dentro, de nuevo, el frío ya parecía ir bajando, pero en ese instante fue cuando sienten cómo el ropero, la puerta, se abría sola. Y Ana, su mujer, le dijo: se ha abierto una puerta, igual la has dejado mal cerrada. Y él pensó lo mismo. Entonces, mirando los dos a la puerta del armario, vieron cómo claramente pegaba un portazo y se cerraba con mucha violencia, de golpe. Aquello sí les asustó. Imagínate la situación, que no era la mejor. Fran entonces se levantó, encendió la luz, fue al armario, cerró y abrió la puerta varias veces, se volvió, se acostó y entonces encendieron las luces solas, como casi por arte de magia, tanto la del techo como la de la mesilla de noche. Y ya Ana comienza a estar intranquila porque evidentemente aquello no era normal. Y por eso le dije que ella me decía, le dije que me quería ir. Y el marido le dijo que evidentemente que aquellas no eran horas. Pero claro, poniéndonos en situación, casi ya a la 1 de la mañana, más o menos, ¿a dónde iban? No iban a encontrar otro sitio. O si lo encontraban, era un hotel y les iba a costar más caro. Él se levantó, apagó las luces, volvió a mirar en el armario, se acostó, pero la verdad es que seguía haciendo frío. Y entonces sintieron claramente cómo alguien se paseaba por la habitación. Unas pisadas que eran inexcusablemente en aquella habitación. Eso era indiscutible. Y entonces él decidió encender la mesilla, la luz de la mesilla de noche, en la que ya iluminó la habitación y pudo comprobar como allí no había nadie. Luego, como 10 minutos más tarde, comenzaron a escucharse como una respiración forzada dentro de la habitación. Y más tarde, como un suspiro que ya hizo que bajaran ambos y que pidieran un cambio. Un cambio porque si no es que se iban. Abajo, cuando llegaron, dijeron que es que hacía mucho frío en la habitación, que no estaban a gusto, por no decirle que les estaba pasando algo raro. Y el chico que estaba en recepción del hostal, pues dijo que no había problema. Les cambió sin ningún mal gesto ni mala cara lo que es precisamente la habitación y simplemente apostilló que la temperatura no era baja. Y realmente ellos comprobaron como realmente no era baja, pero la habitación, el frío, era bastante potente. ¿Qué pasó en esa habitación de aquel hostal? Bueno, es complejo, habría que bucear en toda la historia del sitio, habría que ver qué ha pasado, habría que ver un poco si ha habido alguna muerte,
lo que había sobre aquel terreno, y que de alguna forma nos encontramos nuevamente un nuevo testimonio, un nuevo relato de lo paranormal en tierras onubenses. Y como evidentemente todo esto está sujeto a manifestaciones, como todo esto está sujeto a lo que podemos creer o entender que han vivido, como muestra un botón, y él mismo me enseñaba pues cómo tenía los justificantes de ese cambio de la habitación, en la cual le tachan una y le ponen la otra, como diciendo, mira, si es verdad que incluso nos tacharon la ficha. De alguna forma, hechos extraños que vienen a ocurrir en Huelva, y que hoy, entre presentación de la guía misteriosa de la España Encantada, apariciones marianas en Huelva y finalmente este especial suceso paranormal vivido en este hostal, pues te he querido traer hoy, siempre precisamente en el programa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y a continuación, nuestro amigo, el investigador Jesús Callejo, gran escritor y divulgador, habla brevemente, de forma resumida, de lo que son los ángeles y experiencias con ángeles, donde también hay alguna que otra pregunta interesante. No se lo pierdan, merece mucho la pena. Bueno, voy terminando, ya digo que voy muy rápido, pero bueno, el tiempo es lo que hay, y luego quiero que haya también tiempo para preguntas, incluso para alguna experiencia si tenéis. ¿Qué explicaciones podríamos dar? Bueno, evidentemente, la explicación científica. Hay gente, evidentemente los científicos, los neurólogos, dicen que aquí no hay que buscar nada sobrenatural, sencillamente que en casos extremos el ser humano, pues, por ejemplo, si estamos hablando de un montañero, de un alpinista, se produce la hipoxia, que es, ya sabéis, el descenso de oxígeno en la sangre, también en los tejidos, o bien alucinaciones, es decir, claro, tiene esas alteraciones neurológicas, entonces pues él ve alucinaciones y él las interpreta como les quiere dar, pero que todo está dentro de su cerebro y por lo tanto no hay que buscar ningún tipo de explicación sobrenatural. Luego estaría la explicación daimónica, que sería un poco el genius loci, el genio del lugar, es decir, que hay sitios donde parece que están protegidos por una entidad, por un numen, de ahí lo de lo luminoso, y que si tú estás en su entorno, en su territorio, pues acabas siendo ayudado por él, sobre todo si son niños, si son personas indefensas, si son personas que han estado allí sin quererlo ni beberlo. Bueno, pues posiblemente esa sería una explicación, es decir, el genio del lugar, esa entidad es la que te ha protegido, la que te ha salvado en los momentos cumbres, y en el Himalaya y tanto en los Andes como puede ser los Apus, pues serían esas entidades que te estarían protegiendo. Y por otra parte estaría la explicación mística o religiosa, que serían ángeles o guías espirituales los que en ese momento se presentaron para salvarte de una buena y para decirte, ándate con ojo, cuidadín, que la vida es muy corta y no se puede desperdiciar, sobre todo con aventuras totalmente arriesgadas y muchas veces descerebradas. Bueno, aquí estamos donde estamos. Elegir vosotros la explicación que os parezca más conveniente. Cada uno tiene sus defensores, pero yo he contado casos donde se van mostrando, creo que, ya digo, con muchísimos detalles, con muchísimos elementos. Ahí he puesto los libros para aquel que los quiera tener y leer, donde al final hay que quitarse el sombrero de que, llamémoslo el factor tercer hombre, llamémoslo el efecto ángel. Desde luego algo ocurre, algo pasa, algo hay para que tantas personas, tantos miles y miles y miles de personas han tenido una experiencia similar. En el fondo, con independencia de la explicación que nos queramos quedar, en el fondo yo me quedo un poco con una frase que dijo Albert Einstein, que yo aplico con frecuencia, que es una forma de percibir el mundo. ¿Qué es esta? Solo hay dos formas de vivir tu vida. Una es pensar que nada es un milagro, la otra es pensar que todo es un milagro. Cada uno que elija la opción que le parezca más conveniente en función de sus experiencias, de sus sentimientos, de sus emociones y de aquello que ha vivido y, lo más importante, lo que aún nos queda por vivir.
que suele ser mucho más divertido y mucho más intenso. Desde luego, siempre acordaros lo que decía John Lennon, que la vida es eso que va pasando mientras hacemos planes. Vivamos el momento, nos demos cuenta de que no solo es real lo que vemos, percibimos o podemos fotografiar, que por supuesto, ni que decir tiene en el lugar que estamos, que hay muchas presencias, muchos espíritus, muchos guías que nos ayudan, que nos protegen, que siempre están con nosotros, pero que a veces se manifiestan no cuando nosotros queremos, sino a veces cuando estamos en una situación límite. Entonces, cuando estamos en una situación límite, a lo mejor a la gente no le gusta utilizar la palabra milagro, pero evidentemente no se me ocurre otra para justificar y explicar muchos de los casos que os acabo de comentar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, son y cuarto, creo que hay media, tenemos que dejar el sitio, por lo tanto, sí me gustaría, o bien alguna pregunta que queréis hacer, o algún testimonio de algo que os haya pasado a vosotros, o a alguien muy cercano a vosotros, que queráis compartir. Yo creo que este es el momento y este es el lugar. Bueno, yo voy a decir una cosa. Es un detalle pequeño. Bueno, hace como pasado un año, estuve haciendo unas pruebas de urgencia. Yo no sé por qué, bueno, casi como una urgencia. Y bueno, me preparé una cama y bueno, chocó mucho que me dijeran que me tenía que quedar ahí para hacer unas pruebas. Me dieron el pijama y me pusieron en una habitación pues, para hacer las pruebas. Y bueno, yo la verdad es que me encontraba bien. Y, bueno, pues, al cabo de un rato me cogen del tobillo. Y noté yo como si me dijeran que tranquilo, que no pasa nada. Digo, la verdad es que estoy bastante tranquilo. Pero no sé, es que me cogieron del tobillo derecho. Yo pienso que en los hospitales, en los mismos hospitales, debe haber entidades colaborando y ayudando. Hay cantidad de casos en los hospitales. No he querido tocar el tema de hospitales porque eso daría para otra charla. Pero evidentemente entiendo que era una mano invisible, tú no llegaste a percibir nada, ¿no? Yo percibí que me tocaban. Sí, pero que no vistes nada, no vistes a ninguna. Nadie físico. Claro. Pues ahí tenéis un caso, efectivamente. En los hospitales hay muchísimos de estos testimonios, hay muchísimos casos. De hecho, en este libro de Javier Pérez Campos, Los Guardianes, también se cuentan casos de hospitales. Claro, lo curioso de esto es luego la interpretación que da el testigo, o que da la familia de ese testigo, ¿no? Entonces, si tienes unas creencias religiosas cristianas y en concreto católicas, pues normalmente, según cómo sea la entidad, pues la identificas, pues ha sido la Virgen del Socorro que seguro que te ha ayudado en estos momentos. O bien ha sido tu tío, tu abuelo fallecido, que es el que te ha estado defendiendo contra esto. Es decir, que luego cada uno intenta dar una explicación a aquello que sin embargo es palpable. O sea, que no estamos hablando de un efecto subjetivo, sino que en algunos casos el efecto tiene unas connotaciones físicas, como es el caso, por ejemplo, de los hospitales, o alguien que está en una cama muy convaleciente, muy enfermo, que nota como alguien a su lado se está sentando y la cama desciende. Es como que alguien está apoyando ahí sus posaderas y tú no lo estás viendo, pero sin embargo esa entidad, ese espíritu tiene la corporidad suficiente como para dejar esa manifestación física. Entonces, claro, luego ya las interpretaciones son las que queramos. Está claro que un escéptico, un ateo, pues lo intentará explicar, pues eso, por una serie de conexiones neurológicas, que evidentemente las hay. Una de las cosas que decía John Heiger, el autor del Tercer Hombre, porque él daba también su explicación, él recogía explicaciones de todo tipo para intentar explicar este fenómeno, y él comentaba, dice, mi explicación personal, con todos los casos que él recogió, es que evidentemente hay algo que interactúa con nuestro cerebro, evidente. Entonces, cuando estás en esa situación de máximo estrés, cuando estás en una situación cumbre, límite, lo que hace eso que está ahí, es decir, ese factor tercer hombre, ese factor ángel, lo que hace es que como que toca un interruptor dentro de tu cerebro, según el interruptor es el interruptor ángel, para que tú en ese momento te pongas las pilas, te actives, reacciones y digas, vamos hasta allá, ¿no? Que puede ser eso, o a través de una voz, o a través de alguien que sabes que te está acompañando en ese momento, aunque no te diga nada, pero sabes que te está acompañando, o bien sencillamente lo que muchos creen que es como una proyección de su propio yo, ¿no? Bueno, pues da igual,
como lo interpretemos. El hecho es que ese interruptor efecto ángel se desencadena o se activa en esos momentos. Es lo que decía John Heiger, para intentar justificar muchas de estas cosas que evidentemente pues a nivel científico a día de hoy nunca lo podrá demostrar, nunca podrá dar una explicación convincente. Evidentemente desde la doctrina espírita, claro que se puede explicar, serían estos guías espirituales, pero a veces puede ser también una combinación de varias cosas. Sí me interesaría, por ejemplo, Juan Miguel, ya que te tenemos aquí, que nos dieras un poco tu interpretación, tu explicación, porque sé que es un tema que tú conoces, pero desde el punto de vista espírita, dentro de esas distintas explicaciones que se darían, evidentemente entiendo que nos abonamos a la explicación espírita, pero ¿cuál sería? ¿Qué tipo de seres serían ellos? Es un predominio de aquellas entidades espirituales que tienen sintonía precisamente con las personas que padecen esta situación, ¿no? Desde su vida espiritual hasta otros espíritus con los cuales ha convivido anteriormente, y hay una relación, por ejemplo, con los alpinistas, pues con espíritus que han pasado por esa situación, que tienen esa sintonía, ¿no? Entonces, para el espiritismo, desde luego, los guías espirituales son aquellos que nos acompañan y que no solamente el guía personal de cada uno de nosotros, sino que hay otra serie de entidades espirituales también que se preocupan por nosotros. ¿Puedes contar la anécdota de nuestro amigo Fermín? Sí, nada más. Fermín Mayorga es también colaborador de la Escuela de la Brújula, buen amigo, una persona muy avezada en todos estos temas de investigación, sobre todo de la Inquisición, de la época de la Edad Media, también buen gastrónomo. Es una persona muy inquieta, pero por supuesto no ajeno a todo este tipo de temáticas. Y hace poco nos contó a mí, le contó también a Juan Miguel, y también lo contará en breve en la Escóbula, porque me parece que es un caso muy significativo y muy cercano. Nos contó que él ha pasado toda esta pandemia un poco en su tierra, ¿no? En Cheles, en la zona de Extremadura, y él pues allí con su madre, y allí ha hecho su vida, aunque normalmente él suele vivir en Madrid. Entonces dice que uno de estos días, estoy hablando de un caso que ocurrió hará un mes, no mucho más, y que él estaba con su coche conduciendo para ir de un sitio a otro, ¿no? Para buscar una serie de cosas, y que cuando iba conduciendo, bueno, pues con la fatalidad de que le entra un abejorro en el coche, él tenía la ventanilla bajada, y ese abejorro le pica creo que en la frente, en el carrillo. Bueno, el hecho es que el picotazo evidentemente le despista, pega un volantazo, y ese volantazo, cuando iba por la carretera, hace que se salga de su carril y se estampare contra un árbol. Bueno, ¿cómo sería el choque del árbol? Que el árbol le dejó como siniestro total, igual que el coche. Pero él, bueno, se da la vuelta al coche y él queda, pues eso, totalmente ladeado, y con el cinturón que tenía de seguridad no se lo podía desprender, tal como quedó. Entonces, claro, él estaba en una situación angustiosa donde no podía salir del coche, a pesar de que él notaba de que no había salido mal parado, a pesar de lo estrepitoso del accidente. Porque ya digo, se sale y el árbol le deja escuchuflado. Al final pide ayuda, en un momento dado se acercan allí unas personas para ayudarle, porque claro, ven el accidente y ven que él está en una situación muy precaria, ahí medio colgando con el cinturón de seguridad, colgando como un chorizo, como él decía textualmente, estaba colgando como un chorizo. Le salvan, quitan el cinturón de seguridad, le sacan de allí, le preguntan ¿qué tal estás? Él dice que bueno, pues parece que bien, sí que tiene doloridas las costillas, luego se demuestra que se rompió un par de costillas flotantes, pero, y aquí viene lo interesante, cuando le sacan y él está todavía conmocionado, le dicen a él, a Fermín Mayorga, dice, ¿y la mujer que iba con usted, dónde está? Y él dice, ¿qué mujer? Si yo iba solo. Dice, no, había una mujer fuera del coche, al lado, cuando hemos llegado, cuando le estaban viendo, cuando se estaban acercando al coche, y luego cuando ya se acercan la mujer desaparece. Pero bueno, entienden que la mujer, pues por lo que sea, se ha querido ir o no quería ser protagonista del incidente. Entonces le preguntan, ¿y la mujer que estaba aquí en el coche a su lado? Dice, no había ninguna mujer, yo no conozco no sé de nadie porque yo iba solo. Ahí tenéis. ¿Qué ocurre? Él luego me contó que es un sitio donde se han producido más accidentes, o sea, es como un punto negro dentro de esa carretera donde se han producido más puntos negros de estos de accidentes, y
él ya recordando tal y preguntando, porque claro, este caso se lo ha contado un poco a los más allegados, también le han dicho, pues sí, esto de que hay una mujer, hay una entidad protectora femenina, no es la primera vez que lo hemos escuchado. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Esa mujer realmente le ayudó para que el accidente no fuera mortal de necesidad, como casi hubiera sido? Él no tuvo la sensación, no encajaría dentro de esto que estamos diciendo, ¿no?, del tercer hombre, porque él no tiene la sensación de que hay alguien con él, alguien que le ha defendido, que le ha protegido. No, es lo que le cuentan las personas que han ido a ayudarle. Pero evidentemente, dentro del contexto en el que estamos hablando, esa mujer, esa entidad, ese espíritu, pues hizo que el accidente no fuera tan grave, que al final fueran un par de costillas flotantes rotas y que él saliera sano y salvo de este percance, de este abejorro maldito, ¿no?, que se le metió por la ventanilla. Bueno, es un caso muy cercano, de alguien que conocemos, de alguien que evidentemente no miente, que nos está contando un caso real, pero que ahí queda, como las distintas manifestaciones o distintas variantes que puede tener el efecto tercer hombre o el efecto ángel. Es que inclusive en el atestado de la Guardia Civil hablan de la mujer, sí, claro, que desaparece, que no está en la Guardia. Exactamente, sí, porque lo hacen constar, claro, pero él dice, no, de verdad que no. Y parece que no era ningún amante que llevaba por ahí, ¿no? Porque siempre el mal pensado dirá, oh. Es una experiencia mía propia, va a ser rápido. Soy buzo, soy marinista, y en una ocasión tuvimos un percance. Estuvimos a un pecio y bueno, hubo dos grupos. Yo me quedé con el grupo del capitán, vamos a decir, que llevaba la expedición. En ese caso se nos pasaban los tiempos para no entrar en descompresión, y parece ser que el ordenador yo llevaba profundímetro y el capitán llevaba un ordenador, sí, que viene llamando. El caso es que parece que el ordenador se le estropea y nos tenemos que ir a por el profundímetro, en el cual le faltan muchos datos, no son como los del el ordenador está loco, pitando, se oye en la profundidad, se oía. Y según íbamos subiendo, ya pitando más. Pues ahí me he acordado con el efecto interruptor. En un momento dado, un clic me dice: el ordenador de tu compañero funciona correctamente. Y ya, claro, le agarré, digamos, el delante y el detrás, le agarré de la aleta y le hice la señal de parada, que estábamos en descompresión. Ya el protocolo se disparó arriba. Cuando vieron que no salíamos, claro, ya nos tuvieron que echar con cuerdas, botellas, los biberones, como los llamábamos. Si llegamos a salir, mi ojo no estaba aquí ahora. Me he acordado por el efecto interruptor. No es que se sintiese la presencia, porque es que luego ya, de alguna forma, muchos las notamos casi tan constantemente que si aparece otra no nos damos cuenta, ¿no? Tampoco es que ocurra todos los días, ¿no? Pero no es algo que sorprenda, pero sí el efecto interruptor con un mensaje tan importante. Yo estaba también muy convencido de que su ordenador estaba averiado. El ordenador estaba dando una alarma de muerte, prácticamente porque hubiésemos entrado en... O sea, que no daban un duro por vosotros. De descompresión, sí. Bueno. Pueden desenvolverse de diferentes formas unos u otros, ¿no? Sí, claro, encajaría perfectamente en esta casuística. Eso también, pues, han mencionado el caso de submarinistas, aunque se habla más de alpinistas, bueno. Sí, no, los hay, submarinistas, claro. Hay problemas, y ahí no había ni caso de hipoxia ni nada, que no tuvimos ningún percance de respiración ni de gases. Y yo era, pues, a corroborar un poquito. Pues un caso más, pues yo digo que hay millones de casos. Algunos han quedado reflejados. Es verdad que también en función de la persona o el protagonista, cuanto más mediático, más trascendencia tiene. El caso, por ejemplo, de Carlos Pauner, que es uno de los grandes alpinistas que tenemos, el caso de Miguel Ángel Tobías, pues tuvieron bastante repercusión dentro de los ámbitos en los que ellos se mueven, pero cuántas personas que sin tener esa repercusión mediática han tenido una experiencia similar no lo han podido contar. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas.
Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. En Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. No olviden que tienen una cita la próxima semana, aquí, en su dial, en su programa de misterio, en esta revista sonora que hacemos todas las semanas por y para usted. Puede plantearnos también sus programas, sus dudas, sus peticiones en vocesdelmisterio@gmail.com y vernos en la redifusión, escucharnos en la redifusión y también a través de todos nuestros canales digitales, igualmente en el dial, en esta misma casa. Nosotros les emplazamos hasta esa próxima cita, próximo viernes, de 8:30 a 10:30 de la noche. Les esperamos. Sean terriblemente felices.